Mi nombre es América Itzel Chávez Ayala, de la licenciatura en Psicología del grupo Quinto B. Yo les explicaré sobre el lenguaje de Edward Sapir y también del lenguaje en animales de Benveniste, en cómo es esta relación que existe con la película La Llegada. Para Sapir, el lenguaje es algo humano, por el cual puedes comunicar ideas, emociones, deseos. Aquí va a existir un sistema de símbolos que van a ser producidos de una manera liberal. Estos símbolos también pueden ser auditivos. Él los llama órganos del habla. En la película de La Llegada se muestra cómo la lingüista, es una doctora lingüista, es la encargada de poder querer comprender ese idioma que hablan los extraterrestres. Aunque antes de eso, lo social y el contorno social está muy relacionado con la cultura y con una actividad del humano, el cual puede estar representado por distintas cosas y factores, como se muestra en la película. En la película se muestra cómo en el momento en que llegan esas naves, la reacción de la gente es totalmente igual, porque es algo que ya tienen implementado y manejan entre sí. Entonces el lenguaje es meramente lo mismo, ya que aquí la persona va a ser la encargada de poder explicar esos deseos o algo que quieres darle a entender a los demás humanos. Entonces, dentro de la película, al momento en que la lingüista va a hablar o empieza a ver a los extraterrestres, ellos presentan un idioma totalmente diferente, lo cual es para ella complicado poder entender lo que ellos le tratan de decir. Pero pudiéndose como adentrar en el tema y todo eso, se hace algo como que le va ayudando en todo esto. También nos señala ahí, empiezan ellos a tener o a querer representar las cosas como los circulitos que marcaban, el cual para ellos tenía un significado y se podría dar a entender. Pero para la lingüista no tenía o no quedaba del todo correcto. Entonces, el idioma puede ser algo que puede hacer que la persona en sí empiece a cambiar. Y el lenguaje como lo marca Sapir, pues es una manera de que sí puedes como exteriorizar las cosas y poder como mantenerlo. Entonces ella lo que trata es entender su lenguaje para saber lo que quiere decir. Aunque esto, al momento en que presentan uno de los circulitos, como era su manera de quererse como dar a entender hacia la lingüista, ella lo entiende de una manera totalmente diferente, lo que era algo así de que iban a tocar como un arma, algo así si no mal recuerdo, lo cual hace que se alerten todos. ¿Pero por qué? Porque es un idioma o un lenguaje, como lo dice Sapir, que no conocemos. Es algo que no tenemos adentrado, por lo cual no vamos a comprender todo ese tipo de mensajes o las ideas que ellos quieren dar a comunicar. Entonces, esto se hace como una rebelión. Y entonces aquí es donde ella empieza a investigar más sobre ese idioma y ese lenguaje. Entonces, al momento en que ella va captando, también se da cuenta de que nuestro lenguaje es como que muy, muy parejo y no tendemos a ver otro tipo de visiones. Entonces, aquí empieza a investigar más sobre su idioma y su lenguaje, lo cual también en algún punto Sapir dice que esto puede ser como cambiante de acuerdo al entorno o al lugar en donde te encuentres
tú centrado. No es el mismo lenguaje que nosotros manejamos, los que manejan en otros países o en otros lugares del mundo. Entonces, tú puedes hablar ese lenguaje para explicar tus ideas y todo lo que tú quieres darte a entender, pero en otro lugar no lo van a entender porque pues no lo conocen. Entonces esto es casi lo mismo que lo que manejan en la película. Entonces cuando ella empieza a entender ese lenguaje, ella se empieza como a adentrar más en ese idioma, en esas maneras de que ellos se comunican, y ella comienza a entenderlos. El lenguaje entonces es meramente como propio, pero solamente para las personas dentro de ese entorno, no para todos. Entonces cuando ella ya lo comienza a adentrar, ella tiene ya otra visión, otro comunicado entre individuos. Entonces para Sapir eso también es como importante, porque él se centraba en el lenguaje humano dentro de varios aspectos, pero era lenguaje humano. Entonces los extraterrestres tenían un lenguaje humano, porque si no lo tuvieran era algo que no podrías como del todo entender, porque iba a estar relacionado con otras cosas. También aquí a mí me pareció importante ver lo de Benveniste, lo del lenguaje con animales, el cual siento que también se ve manifestado en la película, en la forma en que ellos tienen como una adentración sola para poderse relacionar entre ellos. Entonces, como lo mencionaba Benveniste con las abejas, ellas tenían algo de sus maneras de poner unas maneras de comunicación diferentes a las nuestras. Entonces no tenían como tal un lenguaje, o no tenían más bien un lenguaje, pero ellas se podían comunicar entre ellas. Entonces siento que aquí, porque eran varios de los extraterrestres que estaban en una sola nave o en las varias naves, que se podían comunicar entre ellos, pero nosotros en realidad no teníamos como ese entendimiento. Entonces eso también siento que se va muy de la mano en cómo Benveniste nos señala que las abejas y todos estos tipos de animales pueden tener una manera de comunicación para poder dar a entenderse como los mensajes, por así decirlo, que quieren dar a conocer. Entonces, pues siento que también en este punto va ligado. Aunque también, no sé, pero yo antes pensaba que sí, los extraterrestres eran como animales, pero después de ver la película siento que también son personas, que ellos sí tienen un lenguaje que está diferente al nuestro, pero tienen un idioma, tienen algo en donde darse a comunicar y todo ese tipo de aspectos. Entonces siento que de lo que Benveniste nos señala del idioma, del lenguaje en los animales, está relacionado en cierta parte porque tiene una manera de comunicarse entre ellos y es una manera pues bien centrada. Pero por otro lado, Sapir es algo que es humano, algo que es de nosotros y que podemos entender. Y aunque no entendamos los distintos idiomas del mundo, puedes tener como esa perspectiva de qué es lo que ellos te quieren dar a comunicar, qué es lo que ellos quieren que tú entiendas por medio de ese lenguaje. Entonces, siento que por esa parte, en el momento en el que la doctora lingüista, comienza a entender esos mensajes que ellos le trataban de dar a entender o de decir, fue como algo como de que, ok, ya ahora entiendo el lenguaje de ellos por medio de otro idioma, porque claramente pues manejaban otro idioma. Entonces siento que también ahí está muy relacionado. Siento que van de la mano, tanto el lenguaje como los animales, como esta manera del lenguaje en la manera de comunicarse con un humano con un idioma diferente, porque nosotros manejamos ese idioma, pero
conociendo más podemos, como saber eso que nos quieren comunicar. Pues de mi parte sería todo. Gracias.